Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos y conceptos del pensamiento social, presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Hilos en el Mostrador con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Daniel Chernilo, en esta temporada dedicada a conceptos de las ciencias sociales. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué conceptos de ciencias sociales nos traes hoy? ¿De qué vamos a conversar? Hoy vamos a hablar del concepto de poder. Poder. El poder, las distintas definiciones. Vamos a tratar de girar un poco a lo que posiblemente son algunas como de las ideas como más de sentido común sobre el poder, y vamos a tratar de ver cómo en distintas tradiciones de las ciencias sociales no se ha comprendido este fenómeno que parece estar en todas partes, ¿no? Y que no es difícil de definir a veces. Sí, veamos cómo podemos encarar en 20 minutos un concepto tan complejo, tan amplio. ¿Qué es el poder? ¿Cómo lo entienden las ciencias sociales? Ya, la discusión en general se ha planteado más o menos de esta manera. La forma más tradicional de entender el poder, sí, es la capacidad que tiene una persona de hacer que otra haga algo que naturalmente no haría. ¿Sí? Yo tengo poder sobre alguien si puedo no darle una instrucción para que esa persona haga una cosa u otra. En las ciencias sociales, esa definición es como que genera mucha insatisfacción porque tiene como algunos supuestos que son como muy problemáticos. El primero es que se olvida que todas las interacciones que tenemos en la vida cotidiana tienen lugar en un contexto, ¿no? Esta parece ser una definición que prescinde del contexto. Y en segundo lugar, ¿no? es una definición, ¿sí?, que pareciera entregarle demasiado poder a uno y nada de poder al otro. Yo tengo la capacidad de hacer que alguien haga algo que naturalmente no haría. Y tú no te puedes resistir. Entonces, en las ciencias sociales hemos tratado de pensar el poder como sobrellevando estos dos problemas. Por un lado, el poder siempre tiene lugar en un contexto. Las relaciones de poder siempre tienen lugar en un contexto. En la economía, entonces hablamos de poder económico. En la religión, entonces hablamos de poder moral o de poder ideológico. En la política, por supuesto, ¿sí? En distintos contextos hay distintas formas de poder. Y entendemos entonces que el poder es un vínculo social, es una relación donde hay unas capacidades que están distribuidas diferencialmente. Algunos tienen más poder que otros, pero no hay tal cosa como un actor todopoderoso, ¿no?, que pueda conseguir todo lo que quiere sin contrapeso, y tampoco hay actores que tengan cero poder, que estén, ¿no?, totalmente indefensos frente a la capacidad de otros de imponerles su voluntad. Entonces, en ciencias sociales tendemos a pensar el poder como esta relación, ¿sí?, que tiene lugar en distintos contextos, ¿sí?, y que entonces va cambiando, va modificándose en la medida en que las circunstancias, los contextos y las diferenciales de poder se van modificando también. ¿Cómo? Ya me respondiste el qué es, pero ¿cómo opera el poder? ¿Cómo uno puede distinguir la operatividad de tal cosa, de tal fenómeno como el poder? Igual que en la definición anterior, la visión tradicional es que poder es algo, es un bien, es algo que uno tiene y que entonces puede usarlo para que otros hagan determinadas cosas. Y en general lo que hemos hecho en las ciencias sociales es tratar de entender que si el poder es una relación, entonces no hay una cantidad fija de poder en la sociedad. No hay una cantidad fija, del mismo modo que no hay una cantidad fija de dinero en la sociedad, o no hay una cantidad fija de comunicación, o de amor, o de amistad en la sociedad, sino que el poder es también una relación social dinámica, donde algunos actores no pueden crear poder donde no los habían. Pienso en el contexto contemporáneo, los influencers. Cuando yo crecí, cuando yo iba a la universidad, no había tal cosa como los influencers, estaban los actores de telenovela y los futbolistas que eran famosos y las compañías les pagaban, ¿no?, para que hicieran comerciales, pero el poder social, el poder de influir en
¿no? En distintas cosas que tienen hoy día los influencers, es un poder nuevo que se ha creado, que no significa que otros actores tengan necesariamente menos poder, sino que hay una relación dinámica entre ellos. Entonces el poder es este vínculo súper dinámico que crea distintas relaciones y que también se puede, del mismo modo que el dinero, del mismo modo que la amistad, del mismo modo que el amor, ¿sí? Puede cambiar rápidamente, uno puede ¿no? perder todo el poder que tiene o mucho del poder que tiene de un minuto para otro, ¿no? Un político que cae en desgracia, ¿no? Tiene mucho poder, hay un escándalo, pierde completamente su poder y esas dinámicas, ¿no? las vamos evaluando permanentemente. Y si el poder no es un bien como los bienes naturales, por ejemplo, no renovables, sino que surge y desaparece de manera dinámica, ¿cómo medimos realmente el poder? ¿Hay alguna forma estandarizada? ¿Se han diseñado estrategias de medición de poder? Estoy pensando, por ejemplo, en el poder de los influencers versus el poder de los escritores. ¿Cómo va cambiando eso a lo largo del tiempo? Hay como dos formas de ver eso. La primera es que en el mundo de la política, ¿sí? La política tiene indicadores como súper claros de poder, ¿no? Hay elecciones parlamentarias, sí, hay un partido que tiene más votos, y por lo general el partido que tiene más votos tiene más parlamentarios. Ese partido tiene más poder en el parlamento que otros, ¿no? Entonces una primera forma de verlo, ¿sí? Es pensar en esta idea de que en la política, no, los votos son poder. Estamos en año eleccionario, vamos a estar viendo permanentemente, ¿no? Candidatos, partidos, alianzas, ¿no? Que van a estar sacando esta cuenta. Si yo me junto con este o me junto con este otro, ¿no? Voy a conseguir más votos. Sí, y en ese conseguir más votos, eso se traduce concretamente en poder en el Parlamento, eventualmente en ganar la presidencia, y si yo soy el partido más votado del candidato que gana la presidencia, voy a querer tener más ministerios. Entonces, la forma como más convencional de cuantificar el poder sería asociado al tema de los votos en el sistema político. Hay otra forma de verlo, que sería ver en todos los distintos espacios de la sociedad, ¿sí? Hay algún tipo de relación social que prima. En el mundo de la educación, no prima necesariamente el poder, pero prima el aprendizaje, que finalmente se traduce en una nota, ¿sí? En el mundo de la economía es el dinero. Entonces tenemos estos distintos lenguajes, estas distintas formas de cuantificar o de ordenar distintas relaciones sociales. Y el poder podría ser uno de esos también. Uno de esos lenguajes que se codifica, se cuantifica, ¿sí? En la sociedad. Y usamos, yo diría como de una tercera manera, esta idea de que podemos tener distintos tipos de poder, ¿no? Y alcanzamos a comprender primero intuitivamente, pero después lo podemos mirar históricamente, ¿sí? Que hay, por ejemplo, un poder militar, que aunque no vamos a definirlo así, o no estemos claros en qué podría consistir, así como con precisión, uno intuye que es distinto al poder que tiene un padre sobre un hijo, el que tiene un influencer sobre sus seguidores, ¿sí? El que tiene el editor del diario sobre el periodista o el jefe de una empresa sobre los empleados. O sea, sabemos que hay, ¿no? Que el poder es una forma de distribución de recursos que hace que, ¿no? En esta relación, ¿sí? Haya alguna diferencia que hace más probable, no completamente, pero más probable que algunos cursos de acción continúen y otros sean menos probables. Voy a hacer un alto aquí para recordarle a nuestros escuchas, nuestros radioescuchas, nuestros telespectadores, que este espacio es presentado por la Universidad Adolfo Ibáñez, por la Escuela de Gobierno, y su doble título de Ingeniería Comercial y Sociología, el proceso de admisión 2026. Y para continuar con esta idea de poder y para destecnificarlo un poco, siento que, bueno, yo no soy experto en estas cosas, pero el poder tiene una especie de mala fama. Hablamos de poder, por ejemplo, hoy día se habla mucho en los diarios estadounidenses de un poder oculto, de personas poderosas, como si fuera una cuestión intrínsecamente mala. ¿Por qué se generan esos espacios en que el poder pasa a ser un concepto, si uno quiere, con una carga negativa?
Es súper buena pregunta. Aquí el poder indica una diferencia, ¿sí?, entre algunos que tienen más posibilidades de cumplir con sus proyectos, con sus motivaciones, con sus intereses, y otros menos. ¿Sí? Entonces los obstáculos que uno enfrenta en la vida para poder llevar a cabo determinados proyectos o llevar a cabo determinadas intenciones, cuando esos obstáculos son demasiado grandes, ¿sí?, esa frustración lleva como con relativa facilidad, ¿sí?, a sacar la responsabilidad de esos eventos, ¿no?, y trasladarla a otros actores. Cuando esas explicaciones, quiénes son esos actores, no es del todo claro, ¿no?, esta clase de pensamiento conspirativo, ¿sí?, que supone que hay, ¿no?, te fijas, vuelve a los dos grandes problemas que decíamos al inicio, que pareciera que son individuos específicos que acumulan un tipo de bien, que sería el poder, que les permite imponer su voluntad medio a toda la sociedad. ¿Sí? Entonces, hay, por un lado, esta desazón o esta dificultad de comprender por qué en determinados momentos las cosas no ocurren como uno esperaría, entonces la explicación que se da para eso, a partir de una concepción, ¿sí?, como bien reduccionista, decimos, bien insuficiente, es una mejor palabra tal vez, ¿sí?, respecto de cómo son las relaciones de poder. Y ahí volvemos sobre lo mismo. O sea, nunca en la historia de la humanidad, ¿no?, eventos donde quienes no tienen poder, o sea, no tengan nada de poder. Los ejemplos que uno da, así como más triviales, es que la relación entre un padre, una madre y un hijo de 2 años, ¿quién tiene más poder? ¿El padre o la madre? Excepto cuando estamos en la mitad de la pataleta, el niño está haciendo su pataleta y quien está en control de la situación Es el niño. el niño o la niña en su pataleta, ¿no? El ejemplo es trivial, pero pasa en todos los contextos. Esta idea de que no hay actores sin poder. Yo tengo, ¿no?, mi hija tiene una perrita y la perrita destroza cosas en la casa o hace cosas que yo no quiero que haga. Sí, yo tengo bastante más poder que la perrita, pero no tengo el poder completo en mi relación con la perrita. ¿Te fijas? Entonces, esa dimensión más contextual, esa idea de que el poder no es un bien que se acumula, esa idea de que cuando es una relación, entonces no hay alguien que tenga el 100% y alguien que tenga el 0%, ¿no?, de las oportunidades o de acción, es justamente lo que hace del poder este fenómeno tan complejo. Me acuerdo del título de un libro que es una frase, una entrevista que da Foucault en algún minuto, Michel Foucault, que dice que el poder es una bestia magnífica. ¿Por qué es tan complejo el fenómeno de estudiar? ¿Por qué tiene este como velo de que hablar de poder, estudiar el poder es una cosa difícil, oscura? Ya, pensémoslo en los siguientes términos. Entre las referencias académicas que vamos a usar, que están en el capítulo de hoy, uno es Michel Foucault, que es un pensador francés al que se le atribuye como una idea como súper importante, que es esta idea de que nuestras relaciones humanas están siempre, en algún sentido, ¿sí?, cruzadas por relaciones de poder. En su mejor versión, ese argumento dice es que cada vez que uno se relaciona con otro ser humano, y podríamos incluir nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con los animales, con las mascotas, ¿sí?, inevitablemente se produce alguna clase de pugna donde el hecho de una relación perfectamente horizontal es más bien la excepción y no la regla. Y eso sucede, dice Foucault, porque la gran mayoría de nuestras interacciones, volvemos con lo que partimos, tienen lugar en algunas instituciones, organizaciones donde hay reglas. Entonces, cuando ya uno participa en una institución de la que hay reglas, la familia, el colegio, la universidad, el partido político, el sistema judicial, la empresa, lo que sea, ¿sí?, medio al momento de iniciar la relación, uno sabe, bueno, este es mi colega, es mi jefe, es mi subordinado, yo tengo un contrato permanente, el otro tiene un contrato temporal, ¿no? Inmediatamente se produce esta diferencia. No hay interacciones sociales que se produzcan en el vacío. Y las organizaciones son siempre espacios jerárquicos.
Entonces, la mejor versión de este argumento, ¿sí?, es esta idea de que el poder en buena medida crea el tipo de relación que después nos transforma en el tipo de personas que somos. Si a mí me dicen, yo soy un jefe pesado, o soy un jefe difícil, bueno, eso es porque en la organización, no solo porque uno es, ¿no?, naturalmente antipático, sino porque en la organización uno tiene un determinado rol y uno empieza a relacionarse con la gente desde ese rol, y ese rol en alguna manera como que predetermina cómo yo me voy a comportar. La crítica que se le hace a ese argumento es que tiende a encontrar que el poder está en todos lados y que en el fondo el poder sería como la relación social universal, que todo es poder. Entonces ahí un poco los críticos de esta tradición tienden a pensar, bueno, pero el amor tiene una dimensión de poder, pero es difícil reducir, decir que todo lo que explica una relación afectiva sea el poder. Que todo lo que explica una relación no creativa o una relación educativa, la admiración que uno siente no por un profesor o la satisfacción que uno siente cuando un estudiante aprende, ahí hay una diferencia de poder y eso es significativo, pero no es todo el fenómeno. Entonces que con esta como decías tú, esta como opacidad del poder, esta como que nos como permite siempre como ir a escarbar quién más está a cargo de esto, quién más está controlando esto, el problema que eso podría llegar a tener, ¿no?, esta idea de reducir todo lo que hacemos como seres humanos, todas nuestras relaciones, a relaciones de poder. Mientras me contestas voy creando nuevas preguntas, surgen muchas preguntas. Voy a elegir 2 para cerrar. La primera es cómo tú tratas el tema del poder en tus clases de sociología, para saber cómo opera en concreto en la educación. Y lo segundo es cómo, ¿por qué más bien nos sentimos atraídos al poder? Yo sé que puede sonar una pregunta media de bagatela, porque no es decir evidente que a uno le gusta que la gente haga lo que uno quiere que haga. Pero tenemos una predisposición, si uno quiere, social o comunitaria a acumular poder. ¿Por qué surge este poder? O este deseo de... Sí, yo creo que sociológicamente uno como profesor, y cuando trata de hacer clases de sociología y hace una clase de sociologías del poder, yo creo que hay como estas 2 ideas que para mi juicio son como las 2 o 3 más importantes que hemos dicho hoy día. Que esta es una relación social, que siempre tiene lugar en contexto, y que no hay actores todopoderosos y tampoco hay actores completamente indefensos que no tengan nada de poder. Yo creo que esas como premisas son súper importantes. Porque además, ¿no?, uno hace, pues estamos en clase, ¿no?, entonces los alumnos están sentados, el profesor está de pie, los alumnos están en silencio, el profesor está hablando fuerte, los estudiantes por lo general, ¿no?, son más jóvenes, en el caso mío ya siempre, son más jóvenes que el profesor. Entonces es mostrar que la relación en la que estamos es desde el inicio, no es una relación horizontal. ¿Sí? Pero eso no significa, y los alumnos hoy día también lo tienen muy presente, de que sea una relación donde todo el poder, uno diría toda la sabiduría, esté en un solo lado y completamente, y el otro lado esté completamente desprovisto de sabiduría. Y yo creo que finalmente parte de lo que de la atracción que genera el poder está un poco en esta idea que decíamos un rato de Foucault, de que efectivamente el poder está en todos lados. Y el poder, por lo general, no solo en términos del brillo o del dinero o de poder subirse al avión con el presidente, ¿no?, en el sentido como del estatus que eso genera, que eso genera, el poder abre puertas, es la posibilidad de, ¿sí?, de tener más opciones, ¿no?, de que hay más caminos que se abren, ¿no?, que se hacen posibles. Y en ese sentido hay, yo creo, como bien indicas tú, ¿no?, como este atractor del poder, incluso si uno no lo ve en términos de la acumulación de un bien, de las oportunidades que ofrece. Antes de que se me olvide, yo creo que podemos mencionar hay 2 episodios de Entre Hilos de las temporadas anteriores,
A lo mejor yo debiese aprovechar ahora para decir que en el capítulo anterior cometimos un pequeño error. No hicimos un episodio de Eric Hobson. Yo creo que es una mancha en la historia del podcast que no hayamos hecho uno, pero yo mencioné que había un episodio sobre Eric Hobson y no lo hay, así que aprovecho de disculparme. Pero ya vendrá entonces. Pero ya vendrá. Vamos a hablar de Eric Hobsbawm muy pronto cuando hablemos de nacionalismo. Pero los dos episodios que sí quería mencionar son de dos pensadoras mujeres. Judith Butler, que habla de género y de las relaciones de poder en el género. ¿Sí? Y Chantal Mouffe, que es una pensadora que habla de lo político y de la política y de las relaciones de poder en el mundo político. Así que ahí sí, estos dos episodios sí existen y hay ambas pensadoras muy importantes para comprender el fenómeno del poder. Bien, y con esa disculpa y con esa cita nos despedimos de este capítulo de Entre Hilos aquí en El Mostrador. Les agradecemos por escucharnos y les invitamos a ver los capítulos anteriores en YouTube y también los pueden escuchar en Spotify. Hasta la próxima y gracias, Daniel. Adiós, hasta la próxima semana. Entre Hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos y conceptos del pensamiento social. Fue auspiciado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.